Monoma como protagonista de My Hero Academia. Capítulo 1. ¿Qué hubiera pasado si Neito, Monoma y Itsuka Kendo eran amigos de la infancia? En este mundo las personas no nacen iguales, aproximadamente el 80% de la gente nace con superpoderes llamados quirks. Mientras que el resto, los otros 20% nacen sin un don. Antes había bastantes revueltos con el nacimiento de las particularidades, bastantes disputas por el poder, el mal uso de los dones y el gobierno en general. Hoy en día nacer con uno se considera una bendición. Aunque aún existen casos donde no es así. Sigue habiendo pueblos, fuera de la sociedad o incluso dentro de ciudades donde gente con dones de mutantes son discriminados y atacados solamente por su apariencia. Pasa lo mismo con varios tipos de quirks, ya sea porque parece de villano, ve muy débil o simplemente porque no encaja con el género o personalidad del portador de dicho quirk. Hoy en día la discriminación por nacer en cuerpos donde esté selectivamente bajo lo considerado como genial, ya es objetivo de burla. Atacar por el cuerpo de una persona se volvió algo natural. Y bastante cotidiano para las personas que lo presencia cada día. Uno de ellos es un niño de no más de 6 años, Neito Monoma. Ak. El niño rubio cilla de dolor después de que uno de los niños de su edad que estaban rodeándolo para molestarlo había usado su quirk de fuego. El grupito de niños estaban liberando sus diferentes quirks, eran solo 3, uno podía liberar calor que quemaba la piel, otro tenía hielo que cubría ambos brazos, y el último parecía convertirse parcialmente en roca. Cada uno tenía poderes formidables para el combate, y se habían reunido para burlarse del pelirrubio por tener un poder inútil y mediocre. Ambos estaban burlándose y diciéndole que haga algo. Neito estaba celoso de sus quirks. En realidad, todos parecían fuertes mientras que él no podía hacer nada solo. Su quirk era copia le permitía copiar el don de alguien más solo durante un minuto, y solo podía copiar uno al mismo tiempo, no iba a poder hacer nada así que evitaba la humillación y dejar que terminaran rápido. Aún si luchaba no podía equipararse al protagonista del quirk, y con 3 de ellos molestándolo no sentía que pudiera hacer algo al respecto. Afortunadamente para la fortuna del rubio, una chica pelinaranja de una edad similar a ellos se acercaba con una expresión fruncida de enfado evidente. ¡Alto! ¿Qué creen que están haciendo? Neito podía reconocer esa voz, levantó su mirada hacia la chica que estaba visiblemente molesta y apretaba sus puños. Las miradas de los niños que estaba agrediendo al rubio estaba pasando a burla, a una expresión clara de intimidación y preocupación. La pelinaranja tenía unos ojos de color verde y negro que intimidaba bastante, sobre todo por esa determinación en sus ojos y la mirada seria que hacía cuando fruncía su ceño. Ark. Esa es ella. La chica de puños grandes. Dijo uno de los niños. Sí, qué fastidio. Dejemos al imitador. Ella tiene la fuerza de un niño y siempre viene a defender al tonto. Dijo otro de los niños. Los 3 abusadores se fueron mientras decían niño, niño, niño. Una forma de burlarse de la rudeza que la pelinaranja mostraba cada vez que alguien se acercaba al pelirrubio. El rubio se encontraba sucio, en el suelo mientras observaba nuevamente como otra banda de matones se iba después de ver a quien consideraba su mejor amiga de la infancia. Itsuka. Exclamó el rubio a la chica pelinaranja, dando a entender que ese era el nombre de aquella niña que había llegado a socorrerlo. Gracias nuevamente, esta vez no tuviste que pelear. Dijo el rubio. Kendo, es verdad, esta vez solo se fueron. Parece que ya todos están viendo que no deben meterse contigo. La niña de cabello naranja cuyo nombre completo es Itsuka Kendo, solamente se ríe contenta de que después de tantos golpes las cosas estén cambiando para mejor. Monoma. Bueno, yo no diría eso, creo que más que nada tienen miedo en meterse contigo, dijo con una sonrisa baja mientras se acariciaba la parte atrás de su cabeza. Kendo, meterse contigo es como si se metieran conmigo. Vuelve a sonreír. Se acerca hasta ponerse enfrente del rubio, se endereza para estar más cerca del rubio y estira la mano para ayudarlo a levantarse del suelo. El rubio la recibe, y se levanta. Tener a una chica tan fuerte como Kendo a su lado era bastante bueno, los matones con el tiempo aprendieron a no meterse con Monoma. Ahora vamos al futuro, donde actualmente falta pocos meses para el examen de ingreso de la UA, la escuela de héroes más prestigiosa de Japón. Neito. Kendo llama a su amigo mientras se acercaba más con una silla. Prácticamente sus escritorios estaban al lado del otro, pero no era lo suficientemente cerca, así que cuando se quería conversar posicionaban sus asientos enfrente del escritorio del otro.
Esta vez era el turno de Kendo, la cual estaba bastante emocionada por alguna razón. La peli naranja continuó. Falta poco para los exámenes de ingreso de la UA. ¿Vas a ir, verdad? Antes de que Monoma fuera a decir alguna palabra en respuesta a la pregunta de su amiga, unas burlas comenzó a surgir, quienes se preguntaban por qué alguien con su don intentaría ir a la mejor academia de Japón. Pero esas burlas fueron rápidamente calladas cuando Kendo levantó un puño algo agrandado, tan rápido como terminó el ajetreo, lo volvió a la normalidad y giró su mirada hacia su amigo esperando su respuesta. Monoma. Sí, me esforzaré. Tuvo que armar algo de valor para decirlo en voz alta. Kendo. Sí, entonces te veré dentro. Ojalá nos toque el mismo salón de clases. Monoma quería decir que no le tenga tanta confianza, pero sabía que si lo decía, iba a recibir un golpe de karate en su cuello por parte de su amiga de la infancia lo suficientemente fuerte como para hacer que pierda las clases que queda en el día por quedarse inconsciente. Ya estaba acostumbrado a recibir sus golpes cuando se molestaba de sus pensamientos autocríticos, era la forma que tenía Kendo de hacer que cambiara eso. Si se lo preguntara a Monoma seguramente diría que es una forma muy mandona de hacer las cosas. Aunque prefería no hacerla enojar demasiado, golpeaba a todos que se metían con él, pero también era capaz de darle su estate quieto sin ningún problema, lo que hacía que varias veces Monoma pusiera piel de gallina y sintiera más escalofríos de lo que siente por sus abusadores. La aura aterradora característico de su mejor amiga daba más miedo que cualquier otra cosa que ha visto. Aunque ya estaba asimilando aquella aura, no quitaba que aún en ocasiones podía ocasionarle temor enfrentarlo. Aún no había olvidado lo que sucedió en la graduación de primaria, se burló de su vestido algo revelador, diciéndole que no creía que era capaz de lucir como una chica de verdad, que era algo que no esperaría de una salvaje como ella. Como resultado de su broma, había estado inconsciente durante un día entero después de recibir un golpe en su rostro que no recuerda hasta el día de hoy el momento en que recibió la putiza. Monoma. Sí, también me gustaría que fuera así, aunque tendría que soportar tu carácter. Monoma podía sentir que Kendo apretó un puño. Ups, se le escapó sin molestarla le parecía apetitoso, ambos eran de hacerse bromas todo el tiempo, el enfado de su mejor amiga era divertido pero también podía ser aterrador. Monoma continúa hablando. De todas formas, Itsuka, seguramente entrarás, eres lo suficientemente capaz. En cuanto a mí, supongo que tendría que copiar lo que tenga a mi alrededor en la prueba, no tengo como tal un nivel fijo en que pueda respaldarme, pero supongo que me esforzaré. Kendo lo miraba por un momento, después de escucharlo da una sonrisa luciendo complácida. Kendo. Vale, eso estuvo mejor, esforcémonos ambos para ingresar, confío en que lo lograrás, no importa si no terminamos en el mismo salón de clases, siempre tendremos algún momento para vernos en la UA. Monoma. Sí, tienes razón. Monoma asiente intentando parecer seguro. Kendo alza sus brazos al nivel de sus hombros como si se le haya ocurrido una idea emocionante. Kendo. Ya sé, Naito. ¿Qué te parece si vienes a entrenar conmigo en los últimos meses que queda para hacer el examen? Monoma. ¿Qué? En entrenar. Monoma parecía algo aterrado. Claro, habían entrenado juntos antes, y eran doloroso todas esas prácticas que hicieron. Kendo no controlaba su fuerza y siempre terminaba en el suelo. Monoma intentaba hacerse el valiente, en un intento de que Kendo no se sintiera mal. Kendo había luchado con chicos mayores que ella en dojos, haciendo que le tengan miedo. Kendo inevitablemente se fue alejando de los demás de los dojos porque sabía que les era intimidante. Por esas razones Monoma seguía en los entrenamientos para no hacerla sentir que se alejaba de ella por su fuerza desmedida para su edad. Terminaba bastante mal pero intenta aparentar superioridad. Kendo era inteligente, Monoma no sabía si creía cuando le decía que estaba bien cuando antes estaba siendo sin poder moverse, su única excusa que ponía cada vez que era derrotado fácilmente es que se dejaba ganar o que quería concederle la victoria, una excusa bastante patética pero Kendo parecía que le creía a medias todo lo que le decía, quizás sea porque estaba contenta de ver a alguien que no le surtía efecto tanto sus golpes, o que le divertía verlo sufrir, quién sabe. Volviendo al presente, el aire se le fue después de escuchar la propuesta, literalmente sentía que tenía trauma, con solo recordar esos días tan terroríficas desde su expectativa tenía escalofríos. Pero rápidamente intentó aparentar que estaba tranquilo. Monoma. No lo sé Itsuka, ¿sabes? Quizás no nos haga falta entrenar tanto, creo así estamos listos. Kendo. ¿Qué? No, ahora necesitamos esforzarnos más que nunca.
Monoma. Es que no creo que puedas seguirme el paso, una vil mentira pero su única vía de escape. Kendo. Bien. En ese caso lo daré todo. Comenzaremos a entrenar desde mañana. Ahora Kendo parecía determinada, no es algo que Monoma esperaba aunque debía haberlo visto venir, Kendo no era de los que daban un paso atrás. Monoma estaba azul pero no sabía qué decir sin tartamudear. Monoma. Mañana. Yo no creo que... Antes de que Monoma terminara, Kendo se levanta de su asiento haciendo que su silla caiga al suelo y chille. Kendo. Lo daremos todo, Neito. Nos graduaremos de la UA y nos volveremos héroes profesionales. Monoma deja escapar un suspiro de derrota, sabía que no podía cambiar su opinión cuando se ponía así. Así que simplemente se rindió de intentarlo. Monoma. Vale, esforcémonos. Ese fue el comienzo de semanas agotadores para Monoma, secciones de entrenamiento junto a Kendo. Monoma prefería tener más movilidad y agilidad, destreza para copiar y escapar a sus oponentes. Aunque Kendo le insistía que tener fuerza también le ayudaría bastante cuando esté arrinconado o para tener más poder cuando copie quirks de ataque, estaba de acuerdo pero si se encontrara en una situación de escapar o pelear, preferiría escapar. Bueno, Monoma no era de entrenamientos directos pero la motivación de Kendo hizo que eventualmente cambie su manera de pensar. Kendo se lo decía a cada rato, cuando sea un héroe y necesite proteger a una víctima de un villano ya no podrá escapar. Aunque Monoma quería pensar que podía escapar con la víctima pero tenía bastante presente que sería bastante problemático y más si hay más de una víctima, imaginar en las situaciones en donde no debe escapar lo hizo considerar bastante la idea de tener una buena condición física, no imaginaba estar a la par de la fuerza de Kendo pero al menos podía intentar tener algo de musculatura. Después de pasar los meses, llegó el día del examen de ingreso de la UA. El desafío eran los robots, afortunadamente Monoma no tenía problemas en usar todos los dones que viera. Y después de unos días le llegó la carta de la UA, fue aceptado, finalmente su sueño se había hecho real. Le tomó un tiempo para procesarlo, aproximadamente una hora hasta que su teléfono comenzó a sonar. Contestó y levantó sus cejas al darse cuenta de que se trataba de su amiga de la infancia. Kendo. Te llegó la carta. Acaba de llegarme la carta de UA, ya la vi, aprobé. Por un momento pensé que por pasarme el rato ayudando a otros candidatos de la prueba iba a tener un puntaje bastante bajo pero obtuve bastantes puntos de rescate, más de los que obtuve por destruir robots. Sí, es algo que Monoma imaginaba de ella, a diferencia suya, Monoma no tuvo la intención de ayudar a las personas, con el tiempo que había, se enfocó más en saber los quirks de los demás y usarlos. No quería decirlo en voz alta, pero se sentía algo mal en el interior al escuchar aquello pero intentó cerrar sus ojos y ocultar lo mejor que podía su decepción hacia sí mismo. Kendo. ¿Y cómo le fue? ¿Ya vio la carta? Monoma. Ah, la carta. Sí, lo hice. Kendo. Monoma. Bueno, aprobé, lo logré, aunque mis puntajes no fueron los mejores, Kendo. ¡Genial! Ya estamos los dos dentro. Es lo que queríamos, ¿verdad? Ya nada debería preocuparnos, cuando te gradúes de la UA con honores vas a demostrar a nuestros tontos compañeros de la secundaria que se equivocaron. Monoma frunce el ceño, sabía que Kendo era inteligente y seguramente lo hizo para motivarlo, sabía lo que aspiraba y sus inspiraciones para volverse a héroe, pero no podía evitar que aquellas palabras lo motivaran más de la cuenta. Monoma. Tienes razón. Ya entré a la UA. Creo que con eso ya puedo presumir a esos presumidos e incompetentes que logre un logro mejor que ellos, jajaja. Monoma no pudo evitar que se le dibujara una sonrisa presumida y pícara en sus labios. Está bien pero no vayas a volverte tan arrogante como ellos. Respondió una Kendo a través de la llamada que estaban compartiendo, con un tono y voz juguetona. Monoma. Claro, no pienso rebajarme a su nivel, quiero decir, bueno, creo que no debo pensar en ellos, ahora debo enfocarme en los desafíos del futuro. Kendo. Por supuesto, hay que poner toda nuestra atención en los deberes que nos tocara como estudiantes de la UA. Kendo se toma un momento mientras tarareaba pensativa hasta que finalmente volvió a hablar. ¿Y, en qué clase estás? Monoma. Oh, claro. Estoy en la clase, primero, B. Kendo. ¿En serio? ¿En qué clase crees que estoy yo? Monoma. Ah, primero, B. Kendo. Acertaste. ¿Querías tanto que estemos en el mismo clase que esa fue primera respuesta? Kendo preguntó con una voz divertida y algo burlesca. Monoma. Es que como estabas tan emocionada, pensé que era porque estaríamos en la misma clase. Monoma deja escapar un suspiro, y finalmente responde.
Estoy contento que sea así. Kendo. Bueno, ya que estaremos en la misma clase, te podré vigilar todos los días, a veces siento que no puedes vivir sin mí. Una gota de sudor cómica se desliza en la nuca de Monoma mientras deja escapar una mueca graciosa. Bueno, no podía decir mucho, Kendo era la que salvaba a Monoma siempre cuando se metían con él. Monoma ríe intentando disimular. Jajaja, ¿qué dices? Ahora estaremos entrenando para ser héroes en la mejor academia de Japón, puedo cuidarme bastante bien solo, siempre que tenga la oportunidad de copiar el Kirk de alguien. Lo último lo dijo en voz baja. Kendo ríe, parecía que le divertía donde iba todo eso. Kendo. Eso último no parecía algo que diría alguien con mucha confianza. Monoma. Jejeje, bueno, de todas formas, cambiando de tema, tendremos que lidiar con nuestros nuevos compañeros. Kendo. No debe ser tan difícil. Monoma. ¿Pero será fácil? Kendo. Estaremos sentados juntos a otros futuros héroes, no creo que sean tan crueles como los antiguos compañeros que teníamos. Monoma. Jeje, bueno, es un punto válido, debe ser imposible encontrarse con personas tan arrogantes, ningún héroe tendría un comportamiento así. Kendo. Asegúrate también de no sonar como uno, o parecerá que eres el único arrogante. Monoma. Vale, tienes razón, debería dejar esa forma de hablar mía, no quiero meterme en problemas, ¿no? Kendo. Monoma, lo digo en serio, la gente podría interpretarte mal y podrías ganarte enemigos. Solo bajas tus escudos y muéstrate como eres en realidad, si alguien se burla entonces lo golpearé, así de simple. Monoma. No creo que sea correcto que golpes a estudiantes en UA. Aunque intentaré hacer eso, puede llegar a ser algo agotador, como dependo bastante de recurrir a cosas malvadas intento inconscientemente evitar simpatizar tanto, supongo que se volverá más doloroso cuando haga cosas poco ético con gente que me llegue a agradar, creo que las cosas se pondrán difíciles. Kendo. No te preocupes Monoma, practico un estilo de provocación menos hiriente con buena efectividad, sabes que puedes confiar en mí, hemos estado practicando los últimos meses juntos. Monoma. Sí, lo sé. Kendo. Bueno, creo que es hora de despedirnos, hemos hablado bastante, nos vemos en la UA Monoma. Nos vemos. Fue una conversación agradable. Monoma sabía que tenía que ser más abierto, si fuera por él preferiría encerrarse en su máscara y alejarse de cualquiera que considere un oponente. Pero no quería hacer quedar mal a Kendo, y con el tiempo que pasaron, en realidad le preocupaba lo que pensarían la gente de él. Intentaba no pensar en ello. Para personas como Monoma, recurrir al mal es algo vital para sobrevivir, en todos los combates siempre estará en desventaja, necesitaba aprovechar lo impredecible que era su superpoder para sus oponentes. Si jugaba bien sus cartas, su Kirk podría convertirse en un poder de temer, lo sabía, pero tampoco quería ser cruel todo el tiempo. Tendría que arreglárselas más que nunca. Los días pasaron. Monoma y Kendo fueron juntos a la clase, mientras conversaban se podía ver las miradas de sus compañeros en ellos, aparentemente curioso de cómo dos estudiantes charlaban tan amistosamente su primer día de clases. El profesor era Blood King, un héroe que controlaba la sangre. Nada mal. Hubo un ejercicio, Monoma solo podía apretar los puños por haber quedado algo atrás en la lista, se sentía bastante inferior a sus compañeros. Aunque Monoma podía copiar quirks de los que estuvieran en la cima en cada ejercicio. No los podía manejar al nivel de los estudiantes que los tenía. Eso lo hacía sentir que estaba atrás con respecto a sus compañeros. El mejor Kirk que podía usar fue el de Kendo, la cual llevaba entrenando a manejarlo junto a ella durante todas sus secciones de entrenamiento. Bueno, era bastante bueno con el don de su mejor amiga pero no estaba a su nivel, la primera razón es que no estaba cerca del nivel físico de Kendo sin uso de ningún don, es como si cada vez que Monoma ganaba más fuerza en sus entrenamientos, Kendo ganaba todavía más, era ampliamente más fuerte que antes de sus entrenamientos, mientras que el rubio sentía que se había quedado bastante atrás. Y por última razón fue porque Kendo logró transmutar su propio don, después de varias secciones que tuvieron, Kendo logró expandir la capacidad de su don y ahora podía estirar varios metros sus brazos y agrandar sus puños más grande de lo que nunca había imaginado, cada puño podía ser más grande que una casa promedio si lo estiraba bastante, Kendo le dijo que fue gracias a que practicó el don de puño grande con ella y por eso logró mejorar su don, lo que Monoma no estaba muy de acuerdo, sentía que ella misma podría haberlo logrado sola. En la lista de los mejores, Monoma había quedado en el puesto 10, mientras que Kendo en el primero. Era normal, Kendo tenía todas las habilidades físicas altas, en el examen de ingreso fue la segunda con la mejor puntuación.
No quería decirlo ya que Kendo era su mejor amiga, pero Monoma no podía evitar a veces compararse con ella, sintiéndose tan inferior, lo que lo hacía sentir mal. Kendo le decía siempre que su don era bastante simple y que la gente lo criticaba porque parecía un don para hombres, algo que Monoma confirmaba ya que estudiaba con ella y podía escuchar las burlas. Pero para los ojos de Monoma, Kendo estaba a un nivel que nunca podría alcanzar. Había varias razones de por qué no podía evitar verla así, era la única que dejaba que le copie su don, así que su Kirk se convirtió en su habilidad con la que más pasó el tiempo y con la cual se puede decir que creció, verla capaz de usar ese don todo el tiempo mientras que él era capaz solo de usarlo durante unos minutos después de tener contacto con ella, le generaba cierta impotencia, y verla usarlo mucho mejor lo hacía sentir débil, se veía inferior a su amiga con la que creció. No odiaba que Kendo lo defendiera siempre, pero supongo que su sobreprotección también hizo que sintiera que era el secundario, el personaje secundario de la vida de Suitsuka Kendo, la protagonista principal. Quién sabe, y quizás Kendo sea la futura héroe número 1, no estaría mal, estaría muy feliz por ella, estaría orgulloso de haber crecido con la heroína número 1 de Japón, y quién sabe, podría estar a su lado como el héroe número 2, podría conformarse con ello. De todas formas Monoma prefería no pensar mucho en ello. Al fin y al cabo ya están donde deberían. Kendo se acercó al profesor Bladkin. Kendo. ¿Profesor Bladkin? Bladkin. Kendo, ¿algo pasa? Los demás estudiantes se estaban alejando, allí solo estaba Kendo acompañada de Monoma que estaba a su lado, ambos se habían acercado a hablar con el profesor. Kendo. Monoma y yo estábamos pensando en una forma de formas lazos con la clase. A Bladkin parecía algo sorprendido por aquella respuesta, parpadea varias veces y fija su mirada a sus estudiantes. Bladkin, ¿en serio? ¿En cuál exactamente? Kendo. Queríamos proponer que los entrenamientos de héroe podríamos hacerlo con los chicos de la clase A. Monoma asiente con la cabeza. No es que haya pensado en eso, fue Kendo quien pensaba que la clase deberían acercarse a la clase A para que se pueda formar lazos entre la clase A y B. Monoma pensó en que se debería quizás amistarse en los entrenamientos como una posible idea, pero Kendo pareció gustarle y pensó que mejor deberían ambas clases hacer prácticas en conjunto. Bladkin aún parecía pensativo por la propuesta. Bladkin. No es algo que se haga tan a menudo, cuando ambas clases tienen entrenamientos juntas suele ser entrenamientos especiales. En cada año las clases siempre han tenido una rivalidad, y esa rivalidad hace que los estudiantes se motiven más. Esta propuesta me tomó desprevenido, no estoy seguro que se pueda hacer, significaría que las clases de héroe se volverán más largo. Monoma. Bueno, tal vez conocer y saber cómo serán nuestros rivales nos motive, una motivación al empezar el año sería como comenzar el año de maravillas. Bladkin. Vale, intentaré que al menos ambas clases puedan estar en el primer entrenamiento, intentaré hablar con el profesor de la clase A, Aizawa, para concordar la fecha en donde haremos el primer entrenamiento y de qué forma. Kendo. Gracias, profesor. Bladkin. Bueno, ya váyanse al salón que aún falta que terminemos con las siguientes clases. Este día no estuvo mal. Es lo que pensó Monoma mientras las clases seguían. Esta será mi vida en la UA, no parece mal, mis compañeros parecen amigables. Solo podía estar agradecido de tener un nuevo comienzo donde nadie sabe cómo fue mi vida antes. Nota del autor. Como se habrán dado cuenta, Monoma toma el rol del protagonista principal de Midoriya. Y Kendo toma el rol de Bakugo como el mejor amigo de la infancia del protagonista principal. Esta idea me surgió después de ver estas dos imágenes de Monoma y Kendo de niños que encontré por internet, no pude evitar imaginar el potencial que tendría una historia centrado en un personaje tan complejo e interesante como Monoma junto a un personaje de su clase tan querido que tenía lo necesario para ser más revelante en la historia con buen potencial, pero que terminó desperdiciado como es Kendo. Como resultado en este universo, Monoma no está solo con la discriminación, es más abierto a sus sentimientos e intenta evitar usar tácticas de provocación tan crueles debido a la influencia de Kendo. También en esta versión Neito tiene una mejor condición física por entrenar junto con Itsuka desde muy pequeño. Kendo por su parte también tiene rasgos diferentes que de su versión canon, ahora tiene una perspectiva del mundo diferente y entiende que Monoma necesita usar los juegos sucios para que su don sea más efectivo, ahora su panorama no es tanto blanco pero tampoco negro, en ocasiones imparte juegos sucios al reconocer las habilidades de Neito como geniales y un buen método, aunque sus métodos no son tan crueles porque no tiene tanta necesidad de ir muy lejos. Kendo desarrolló mejor su don gracias a la presencia de Monoma.
También el don de Monoma está mejorado con respecto al canon por tener ayuda de practicarlo gracias a Kendo.